alcohol, drogas, vida sexual desordenada, pecados de impureza. ¿Sabes cómo el Señor me sacó de esto? Quédate hasta el final. Este es mi testimonio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Centurión Cristiano. Mi nombre es Yesid y como les indiqué, pues el día de hoy venimos con mi testimonio. He querido abrir mi corazón para todos ustedes. Además de que pues me conozcan un poco más, hay muchas otras razones, pero en particular encontré una en la palabra de Dios. En Marcos 5:19 el contexto de esto es que Jesús está o ha sacado el espíritus malignos de una persona y esta persona le dice que lo va a seguir. Y esto es lo que le responde. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y esto lo junto también con la primera carta de Pedro 3:15, donde dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, los que han tenido la oportunidad de ver mis videos anteriores, pues les he querido llevar y les quiero llevar la luz de Cristo a sus corazones porque siento que Cristo me ha dado la luz, su luz en mi vida y me la sigue dando y espero seguirlo como su discípulo por hasta el último día. Entonces, como les digo, estas son muchas razones. Otra podría ser inclusive también el tema de querer si es posible y si puedo ser instrumento de Dios para ayudar a otras personas. En esto específico de pronto de lo que vamos a hablar y de la experiencia de vida que yo tengo. Entonces también se convierte en otra razón y pues podrán haber muchas otras más. El caso es que sin más preámbulo vamos al grano y es que yo soy colombiano, nacido en Ibagué, Tolima. Como se pueden dar cuenta, hincha del Deportes Tolima. Y nazco en una familia católica por costumbre, como en muchas, que fuimos heredados, o fue heredada esta bonita religión y estas bonitas costumbres católicas. Pero pues con el tiempo uno se da cuenta que es eso, ¿no? Como es una costumbre, es un hábito de ir a misa los domingos, pero pues no hay no se habla constantemente de esto y no es algo para que se practique, ¿no? Entonces ahorita hablamos es de un catolicismo, o en mi caso ya es de un catolicismo por elección y practicante, ¿no? Entonces, sin embargo, para ese momento, pues mis papás me inculcan el ir a misa los domingos. Como lo he dicho en otras veces, pues no me gustaba para nada ir a misa. Siento que inclusive fui un problema para mis papás que en ocasiones me obligaban y no me gustaba. Lidiaban conmigo, entre otras cosas, como que en eso de la fe. Pero hoy en día agradezco a Dios y a ellos por haberme insistido, por haberme obligado en el momento que podían hacerlo, que era pues en la niñez, en la infancia. Y aunque en la adolescencia y ya adulto pues escogía no ir o no seguir a Cristo, pues ya era una semilla que ellos habían sembrado en mi corazón. En esta trasegar de la vida, la dinámica en mi familia muchas ocasiones era, o más bien estaba rodeado por un entorno donde se consumía mucho licor, en fiestas porque sí, porque no, en alguna celebración, unos cumpleaños X y Y. Entonces hay mucha influencia o hay mucha exposición a personas obviamente adultas que consumían alcohol. Y yo pienso que de la edad de los 14 años, un poquito antes, un poquito después, también empiezo, esto sí, no tanto por mi familia, sino pues por el entorno en general, hay como una exposición también al tema de la lujuria, ¿no?
En ese tiempo no existía ni el celular, ni el computador, ni el internet, nada de eso, pero ya empezaban a ver, o ya se veían esas revistas de adultos, o si no era por lo menos pornografía explícita, era pues estas revistas de Playboy o todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues digamos que ni en el colegio, ni siento que en mi casa había como una educación de, mire, esto es así, o tal vez mis papás, o más que todo mi papá me intentó hablar algunas veces de eso, pero pues yo siento que hoy en día es necesario que nosotros hablemos con nuestros hijos o nuestros niños de una manera más de educación, de una manera de llevarlo a la educación. Ese no fue mi caso. En el colegio, pues, al contrario, mi entorno de amigos, pues, se veía ya mucha influencia. Ya empezó, pues, la tecnología a evolucionar o a salir lo del computador, lo del internet, los CDs. Entonces ya habían, ahora sí hablamos de pornografía explícita en CDs, en diferentes medios, ¿no? Entonces yo me expongo en eso ya en mi edad de 15, 16 años, ya en mi bachillerato. Y pues no, de pronto sabía que era algo malo porque mi conciencia como que así lo veía, pero no era algo que yo viera como que, oiga, sí, esto es perjudicial. Y muchas veces en los programas de televisión, en las noticias, entonces había una sexóloga que decía que, que la pornografía o el autoconocimiento, la masturbación y todo esto es algo normal, que puede pasar en niños por el cambio que hay en su sexualidad y por querer tener un conocimiento de su cuerpo y de esta parte sexual. Y pues en la adultez, pues si usted está solo, si usted está soltero, pues no hay problema. Usted puede no tener una pareja sexual, pero pues se puede dar usted mismo esa complacencia o esa autocomplacencia. Entonces es más o menos lo que yo entiendo en esa parte o en esas etapas de mi vida. En el bachillerato, pues el consumo de alcohol es un poco, es progresivo, un poco más, las fiestas se vienen más. Mm, y ya yo termino mi colegio, paso brevemente por la universidad, intenté estudiar una ingeniería, pero pues no me gustó, no era lo que buscaba. Y paso al ejército, tomo la decisión y entró al ejército de Colombia. Y pues ahí se veía, no sé si más o menos, pero igual la pornografía, ya existían los celulares con memoria, con videos, con todo esto. Entonces la memoria de un militar en general, y esto hago un paréntesis, aquí yo no quiero señalar a alguien, lo único que yo estoy haciendo es contar mi historia y, y de qué manera esto se desarrolló. No soy nadie para juzgar y no quiero que lo tomen de esa manera. Ahora, en el ejército, pues los celulares, los computadores eran llenitos de pornografía. El que no tenía, pues gracias a Dios no la tenía, pero no era muy escaso. Y, y así, y el alcohol sigue exactamente lo mismo. Digamos que cuando salía a permiso, pues buscaba salir de fiesta, cuando salía a vacaciones, la misma situación, ya siendo oficial, pues me acuerdo muy bien que mi primera unidad o el primer batallón, la, la, mm, la bienvenida a los switches, como se le dicen a los subtenientes recién egresados de la escuela militar, el, la, era muy común, vuelvo y digo, esto no era una generalidad, no es que en todo el ejército pasara eso, pero sí escuchaba mucho que eso sucedería y efectivamente cuando yo llegué a mi primera unidad, así fue. Entonces el comandante o uno de los comandantes del batallón, la bienvenida es, bueno, switches, nos vemos en el prostíbulo del pueblo. Entonces, y era muy normal y todo el mundo, bueno, sí, el que quería ir, pues iba, o si no quería no iba, pero pues digamos que se veía mal, ¿no? Como que ya, uy, este man que no quiso ir a estos sitios. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que la parte lujuriosa en muchas aristas se iban ahondando, ¿no? El tema del alcohol, pues, digamos que normal, ¿no? Normal que usted salga y a veces llegara medio tomado a una formación, pues normal, desde que llegara a formar y se cumpliera con su deber, no hay ningún problema. El caso es que así transcurre, pues, mis 20 años y ya a eso del 2012, a finales del 2012, decido terminar el paso por el ejército al que le agradezco demasiado porque es mucho lo que aprendí y me encantaba estar en el ejército, pero pues digamos que va pasando el tiempo y los pensamientos, las ideas van cambiando y decido dar un paso al costado, pedir la baja, llego nuevamente a mi ciudad natal que es Ibagué y empiezo un negocio y a la par de mi negocio, porque escuchaba hace poco esa expresión de un adicto funcional, ¿no? Yo no sé si a la final yo he pasado por adicciones como tal, porque ustedes saben que ya cuando se da esa como ese diagnóstico de que usted es adicto a cierta situación o cierta cosa, pues creo que es pasar por tratamientos médicos, o mejor dicho, pasar por la medicina para poder determinar esto. Pero siento que sí tenía de pronto un grado, si no era muy alto, pero sí tenía un grado, porque yo tomaba no me sentía, o sea, no podía parar, ¿no? Como decimos coloquialmente en Colombia, se le pegaba a uno la aguja y pues hasta perder el conocimiento, y ese era yo. Mm, la cuestión ya después de que salgo del ejército es que ya pruebo las drogas sintéticas y la marihuana. Entonces ya era alcohol, drogas sintéticas, llámese LSD, pepas, éxtasis, bueno, Tusi, otra que se llamaba Popper, porque conozco la escena electrónica, me gusta la escena, la música electrónica y de hecho todavía me gusta, pero aprendí inclusive cuando todavía no estaba en mi proceso de conversión, que aún lo estoy, digamos, iniciándolo. El tema de la música electrónica en el principio era para mí como la disculpa, ¿no? Para estar pues consumiendo. Entonces yo estaba metido en un fondo, pero el caso era que yo no me daba cuenta de esto. O tal vez me daba cuenta, pero no lo veía malo. ¿Por qué? Porque mi entorno era lo mismo. Y no veía, bueno, entonces la expresión que yo decía era, que les nombraba ahorita, era un adicto funcional. Yo no dejaba de ir a trabajar, de hecho pude terminar, bueno, no obtuve el título, pero eso es otro cuento, pero pude terminar mis materias que había iniciado en la escuela militar online, las terminé, hacía cursitos de inglés. Entonces, era nosotros decíamos con mis amigos que éramos unos, bueno, borrachos responsables, porque cada uno las actividades que tenía, el trabajo, el estudio, pues la hacía. Pero el fin de semana nos perdíamos en estas malas prácticas. Ya empieza un proceso donde a finales del 2016, donde ya mi negocio pues empieza a pasar por unos momentos muy difíciles económicamente. Esto también obviamente tiene mucho que ver con el tema de mi vida desordenada en todos los aspectos de mi vida, pues en la parte económica no era la diferencia. Y ahí llega un momento difícil que es cuando yo entro en quiebra y esto es tremendo porque las deudas me ahogaban y ya no sabía para dónde coger. Recurro a mi familia que gracias a Dios me dan la mano, pero pues tenía que salir del negocio y tenía que buscar qué hacer porque aunque ellos me ayudaban en qué sentido, sí, económicamente tal vez, y sí lo hicieron, sobre todo mi madre y mi padre, pero el tema era que quedaban deudas, yo tenía que responder. Entonces era buscar trabajo, entonces tras de todos estos vicios, tras de este momento difícil, pues también se suma
la parte de... Ah, bueno, había terminado con mi pareja en ese momento, entonces era la tormenta perfecta. Entró, yo digo que una cierta depresión, pero ¿en qué me refugiaba yo? En alcohol, en la marihuana, en las drogas, en la fiesta. Y es que yo siento que eso es como un refugio que uno encuentra o la persona encuentra de un vacío que hay, ¿no? En este caso yo no lo entendía, pero luego lo entiendo y es el vacío de Dios. Bueno, para hacerles más corto el cuento, llego, pasan cosas y termino en este país, en Estados Unidos, con un trabajo, respondiendo por mis deudas y bueno, ya sin la presión del negocio, pero en otro lado. Y ahí es donde empieza, ahí es donde yo por primera vez me acuerdo de poder arrodillarme en mi habitación y hablarle a Dios, sin conocerlo mucho, de pronto lo que había vivido de niño. Mi abuela influyó mucho en inculcarme la religión. Me acuerdo que mi abuelita ya nos cantaba de Dios, ella le gustaba leer la Biblia. Entonces, vuelvo y digo, todas esas semillas al final dan sus frutos. Y llego a este país y empezó a orar el rosario. Yo veía que mi mamá y mi papá oraban el rosario. El rosario para mí era algo para viejitas. Y nunca le encontraba como esa importancia o una repetidera ahí tan aburridora que yo decía, no. Pero yo veía a mi mamá, mi hermana, una de mis hermanas para ese momento. Ah, bueno, las dos habían hecho Emaús. No, una había hecho ya Emaús. Me contaba algo del rosario, me hablaba de Dios. Y yo, ok, sí. Pero no era algo así como, venga. Pero el estar acá ya solo y enfrentarme a todo esto que ya me había enfrentado, pues como que algo me hacía, vamos a orar, entonces lo hacía sin fe, lo hacía sin disciplina, un día sí, una semana no, tal vez una vez al mes lo hacía, pero recuerdo de sí empezar con esa práctica. Y pues sentía como que algo chévere, pero bueno, los problemas igual seguían, todo lo mismo. Yo obviamente ya no estoy acá con mis amigos, entonces el consumo de licor disminuye hasta que me empiezo a adaptar y empiezo a conocer gente, ¿no? Lastimosamente también, digo lastimosamente, si vuelvo y digo sin echar culpas ni nada, porque son personas que aún son, muchos de ellos son mis amigos, los quiero y oro mucho por ellos por ese, que tengan ese cambio también, porque lo puedan tener, que muchos ya lo han tenido. Pero sigo en lo mismo, alcohol, ya voy conociendo más gente. Si la marihuana en Colombia es digamos, muy frecuente verlo en los jóvenes o en las personas en general, acá más. Y empiezo a conocer ya a alguien que le gusta también la marihuana, entonces, mejor dicho, ahí empieza nuevamente la influencia, entonces sigue lo mismo. Ya lo que de pronto sí baja mucho es el tema de mm, las drogas sintéticas. Pero la pornografía, el alcohol y la marihuana seguía constantemente. Hacía parte de mi vida. Sigo tratando, ya Dios empieza a cambiar algo, ¿no? Entonces esta oración tan hermosa que es la del rosario como que algo hace, no les puedo decir qué exactamente, pero algo hace. Entonces ya empiezo, es que yo a ir a misa, cuando yo en Colombia no lo hacía jamás, una vez que otra ahí por pronto un bautizo, un entierro o algo, pero ya. Y empiezo yo a ir a ir a misa por mi cuenta. Bueno, empecé a frecuentar misa los domingos, por allá de vez en cuando, no, una vez ya entonces me empiezo a escuchar, ¿no? También, porque por ahí dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces empiezo a escuchar prédicas de pastores, de sacerdotes, pues obviamente el de la misa los domingos. Y, y esto me lleva, yo la primera vez y la única vez que me ha confesado en mi vida fue en en mi primera comunión. De resto yo allá jamás me aparecí. Nuevamente 15 años después, cuando yo ya estaba en mis 30 estando aquí, entonces me entra eso, de ese llamado como que, bueno, y empiezo a ir a la confesión y empiezo a vivir una vida sacramental.
sin saberlo, vuelvo y digo, sin fe, pero así lo vivo. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero darles, mostrarles cómo empezó este cambio en mi vida, cómo Dios empezó a hacer este cambio en mi vida poco a poco. Y quiero mostrarles rápidamente por aquí unas diapositivas de una charla que yo he dado, pues de mi testimonio, y es qué ha hecho Dios en mi vida. Entonces lo primero que Él me muestra es lo que usted está haciendo está mal, no está bien. Entonces, ok, ¿cómo así? Pero el alcohol, pues que todo el mundo consume alcohol, no está mal. Pero la pornografía, no, pues que no, 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 está mal. Entonces por ahí hay una, San Agustín dice, no porque porque todo mundo lo haga esté bien y no porque nadie lo haga está mal. Entonces yo estaba inmerso en el mundo, lo que llamamos el mundo, en las modas, en el hedonismo, la búsqueda de placer por muchos caminos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en mi vida? Y acá este paréntesis les quería mostrar primero lo grave que es el tema de la lujuria y más exactamente esto de la pornografía. Y esto es estadísticamente, esto son estadísticas como el 2016, si no estoy mal, ahorita creo que es peor, pero quiero mostrarles para que se den cuenta que sí es un problema del cual yo he experimentado y sé que muchas otras personas, pero tal vez no nos dábamos cuenta, nos decían, eso está bien, pero mire que es un problema grave. Dice que la edad promedio de consumo de pornografía es de 12 años. Creo, como les digo, esto es como el 2016. Creo que ahorita están menos. Creo que ahorita están en 10 años. Son esto, para un niño que esté tan pequeño expuesto a la pornografía es un daño tremendamente. Es una droga. Si ustedes quieren averiguarlo, búsquenlo, no se queden con lo que yo les diga acá, pero la pornografía es una droga, como el alcohol, que es legal, como la marihuana, que ya está siendo poco a poco legal, como otras muchas drogas, que tiene un nivel de adicción. Y eso está, hay muchos estudios que modifica la parte frontal del cerebro. Entonces, cuando un niño, sea cual sea el vicio, está expuesto desde esas edades, 10 12 años, cuando no está totalmente desarrollado, hay consecuencias que duran y que modifican no sé si la palabra es correcta, la morfología del cerebro. 15% de los encuestados dicen haber estado expuestos a la pornografía a los 10, lo que les decía. 8 de cada 10 encuestados dicen haber visto pornografía para aprender a tener sexo. Entonces nos han metido una mentira muy grandota. Y para los que me están viendo, si hay niños, adolescentes, no se dejen creer. La pornografía no enseña nada. Al contrario, deforma de una manera increíble. ¿Qué deforma? Nuestra manera de vernos nosotros como el cuerpo, como el templo del Espíritu Santo, ¿no? Como el cuerpo, pues si quieren no le metan religión, pero eso hace que entonces nuestro cuerpo lo convirtamos en un objeto de placer, ¿sí? De que nosotros como hombres buscamos a la mujer solo por placer. Y viceversa, ¿no? Porque acá miren lo que dice también, acá les voy a mostrar ahorita acá adelante. 1 de cada 5 búsquedas en internet tiene que ver con pornografía, o sea, esto es gigante. El 80% del top 10 de la música hace alarde del tema sexual, esto no hay que explicarlo mucho. Sabemos que hoy en día muchos tipos de música, muchos géneros de música, yo hablo del reggaetón, pero yo sé que hay muchos, hablan explícitamente o cantan en sus letras, tienen explícitamente sexo. Entonces yo digo que la música con estos tintes son pornografía auditiva. Me disculparán para los que les gusta el reggaetón, pero el 90 al 80% del reggaetón habla explícitamente de temas sexuales y hasta con menores de edad, de licor, bueno, en fin, ya eso es otro tema, ya. Acá tenemos otra diapositiva, miren, el 25% de los consumidores de pornografía son niños. Es una población grande. La pornografía promueve la pederastia, la violación. 1 de cada 4 personas que ven pornografía son mujeres, o sea que esto no solamente afecta a los hombres. El porcentaje claramente está más en hombres, pero ahí detrás van las mujeres también. Acá hay una página
que no le quise poner el nombre por si de pronto YouTube le da por bajarme este video. Pero eso lo pueden ir a averiguar. En 2019 publica los siguientes resultados. 100 millones de visitas diarias, o sea, a esta página de pornografía. 42 mil millones de visitas en ese año, o sea, en el 2019. Una vez, o sea, la proporción cuál es, una vez y media las visitas de Amazon y Netflix, que ustedes saben que Amazon y Netflix son unos monstruos, uno de las películas, y Amazon, bueno, ahorita tienen Amazon Prime, que son películas también, pero del mercado, ¿no? Del comercio en Internet. Háganme el favor, esto es gigante. Y acá yo les digo que con esta industria es poderosísima, es tremendamente poderosa porque maneja millones, pero les digo que son millones de dólares al año. Y para terminar acá, 56% de los divorcios, uno de los cónyuges estaba obsesionado con la pornografía de forma, entonces hace que en los matrimonios se siga viendo la pornografía y se deforme ese amor tan sagrado que Dios nos dio hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro cónyuge. Según el FBI, entre el 80 y 85% de los asesinos seriales eran adictos a la pornografía violenta. Esto es esto es verdad. Porque ustedes, si se ponen a averiguar por internet de estas personas que pues los condenan a las cadenas perpetuas, a penas de muerte, es eso. O sea, se empiezan a investigar, tienen un historial de adicción a la pornografía. Y pues entre otras muchas cosas trae dificultad de concentración, depresión, ansiedad, porque esto es, como digo, es una droga. Esto es un shot de una droga que ustedes se toman, que es licor o que se fuman un ratico y después boom, baja, ¿cierto? Eso trae ansiedad, trae depresión. Se crea un estado de abstinencia tan fuerte como la adicción al crack o a la heroína. Esto es tremendo. Entonces Dios me empieza a mostrar eso. Yo, tal vez lo había visto, lo había escuchado, pero ok, eso, hay estadísticas de eso. No soy yo el único o no es mi entorno, ¿no? Eso es gigante, esto es grande. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que Dios hace? Me muestra. Entonces me empieza con el conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago aquello? ¿Sí? Y me enfrenta con su palabra, ¿no? O sea, él me empieza a mostrar con su palabra. Y acá es donde entonces vemos la palabra de Dios. Y esto es lo primero que, bueno, una de las primeras cosas que yo empecé a ver. Romanos 7, 19, 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces me empiezo a dar cuenta que hay algo en mí que me hace, cuando yo ya me doy cuenta, no, el licor está mal, esto está mal, no, yo ya no lo quiero hacer, pero llega un fin de semana y una nueva borrachera. Yo todos los días consumía marihuana, todos los santos días. Entonces, no, yo ya no quiero fumar marihuana. Listo. Uy, pero hay algo que me está... No, obviamente ya eso es el tema de la abstinencia, ¿no? Ya hay algo químicamente que le está pidiendo, pero también espiritualmente hay algo. El cuerpo y el espíritu están peleando porque el cuerpo quiere, el químico quiere, pero el alma está diciendo, no, pero que ya sabemos que esto está mal. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior mío ya estaba buscando la ley de Dios. No haga esto, no haga lo otro, eso no le sirve. Y acuérdense que la ley de Dios, los mandamientos y todo lo que Dios nos pide hacer, no es algo para privarnos de alguna diversión o privarnos de algo. Sencillamente para que lo vivamos en orden. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá es donde empieza la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, sirvo, esta es la conclusión. Así que yo mismo con la mente, con el cuerpo, con la carne, le sirvo. Perdón, la mente es el alma, le sirvo a la ley de Dios, más la carne
a la ley del pecado. Y Dios me sigue mostrando, él no se queda quieto, él le dice, ok, mire, bueno, acá le estoy mostrando porque es un padre que quiere lo mejor para uno. Mire lo que dice Corintios, la primera carta de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La libertad, acá es donde vemos que Dios nos da libertad. ¿Sí? Él nos creó con un libre albedrío. Él no nos está obligando a hacer cosas. Y efectivamente todo nos es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces pensar que es que esta es mi vida, yo hago lo que quiero y vívala. Tenga una pareja sexual todos los días si quiere, fume y beba todos los días, que es que esto es una vida, hay que vivirla. No, porque no todo me hace bien. Bueno, aquí entonces resulta que me empieza ya sé que es más o menos lo que yo soy, que tengo cosas, que soy cuerpo y alma, y que es una lucha constante. Entonces por eso yo ya cuando empiezo a caminar en estos caminos de Dios, ya empieza a haber un rechazo. Ya no solamente es que ya no quiero ver porque me hace más daño, me da guayao. Es que ya no quiero fumar porque es que ya no lo disfruto, ¿no? Sí. Es que ya no quiero estar apegado a la pornografía porque siento que está dañando algo en mi cuerpo. No, es que ya también hay algo adentro que me lo está diciendo. En mi mente me está diciendo, oiga, y es la conciencia que es la voz de Dios. Vuelve otra enseñanza que me impactó muchísimo a mí. No pertenezco a este mundo. ¿Cómo así que no pertenezco a este mundo? Sí, usted está de pasada por acá, pero ¿dónde dice eso? Ah, bueno, pues la palabra de Dios lo dice. Salmos 119:19. Forastero soy yo en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Yo estoy pasando por acá, pero yo no pertenezco acá. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quedémonos con esta parte, no os conforméis a este siglo. Juan 15, 18, 21, perdón, 18, 21. Si el mundo os aborrece, ¿cómo así que el mundo? Pero es que el mundo es este. ¿Cómo así que me aborrece? Es que acuérdense que está este que es el mundo, pero está la tierra prometida que es el cielo. O sea que nosotros salimos de Dios, pero volvemos a Él. Nosotros no venimos para estarnos acá. Y eso ya todo el mundo lo conoce, pues que lo más fijo que tenemos es la muerte. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, Jesús, si fuerais del mundo, ¿cómo así que si fuerais del mundo? El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, por eso es que yo encuentro, cuando empiezo a hablar de esto, cuando empiezo a tocar estos temas, empiezo a darme cuenta que lo critican y que no están de acuerdo. Y ok, hasta ahí puede estar bien, que critique y no está de acuerdo, pues normal, ¿no? Pero que ya se vayan en contra de esto, contra la iglesia. ¿Sí? Entonces vemos que hay muchas protestas, por ejemplo el feminismo que va y protesta y va en contra de la iglesia y destruye iglesias, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos aborrecen. No solamente no están de acuerdo, sino que nos aborrecen. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno. Entonces, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Vuelvo y digo, me empieza a confrontar esta palabra, pero yo no entiendo qué es esto, cómo así que no améis al mundo, pero cómo así, no. Claro, el mundo son todas estas cosas que nos pintan, que son buenas, vuelvo y digo, tome y beba todo lo que quiera, viva su vida como usted quiera, porque es que solamente hay una vida. No, eso es lo que nos dice el mundo. Y acá nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Las drogas, todo este tipo de cosas que nos hacen creer que nosotros pertenecemos acá y no es así. Bueno, acá continuamos. Y bueno, entonces acá es donde ya también me doy cuenta que no solamente es que estemos, no solamente no es que no pertenezcamos a este mundo, sino que estamos en una guerra. ¿Se acuerdan que ahorita les decía como que, bueno, estamos en una guerra del espíritu contra el cuerpo? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces mire que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pelea es espiritual. La pelea es aquí contra mí mismo. Entonces, ahí es donde yo les estaba diciendo ahorita que, por ejemplo, yo ya trataba de vivir mi vida un poco más ordenada, de tratar de seguir un poco más los mandamientos de Dios, pero no me daba. Y de hecho, todavía hay luchas, tanto internas como externas, contra vicios que me cuestan todavía porque fueron muchos años que estuve de este lado. ¿Sí? Entonces, cuando ya Dios me empieza a jalar para su lado, cuando yo le hago caso a Dios y me empiezo a ir para su lado, pues la pelea es constante. Entonces, me doy cuenta que hay dos ejércitos, ¿cierto? Y que yo ya después de haber estado en el ejército de mi país, pues ahorita ya me están enfrentando a otra guerra. Y que hay solamente dos ejércitos, no uno ni tres, dos. ¿Cuáles son esos dos ejércitos? No, 1 Corintios 10, 21 22, que nos dice, no puede haber, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces, o estás acá o está acá. O sea, ya la palabra me decía, bueno, y mi vida como que me decía, ok, yo quiero ir a misa, yo quiero ir al rosario, quiero estar en gracia con Dios, que es en amistad con Él, para poder comer de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, para irme a confesar, todo este tipo de cosas. Pero voy el domingo a misa y el viernes me estoy emborrachando, o voy el domingo a misa y el lunes estoy fumando un cigarrillo de marihuana, o voy el domingo a misa, el lunes rezo un rosario y el martes estoy en la misma. No se puede estar en las dos, ¿sí? Entonces, o está aquí o está allá. Y vuelvo y digo, esto no es algo que yo lo, 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 lo diga, pues me lo inventé, sino la palabra me lo hacía entender. Entonces, mira, acá por ejemplo en Apocalipsis 3:16 que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso me decía mucho mi mamá cuando, cuando hablamos de este tema de la religión, ¿no? Como que, pero yo puedo estar aquí y a la vez, no, eso es ser tibio. Y mire lo que pasa con los tibios. Los vomita Dios. Fuerte, sí es fuerte. Entonces, ya hay una... Vuelvo y digo, acá estoy yo, acá está la palabra de Dios y cómo es la cosa, cómo funciona esto. Ya me empiezo a dar cuenta que esto, pues no es fácil empezando y que hay una batalla que hay que luchar. Entonces, ya poco a poco voy saliendo de todo esto. Poco a poco, no es fácil. Yo les estoy hablando de años. Tratando de sacar las amistades muchas veces. O lo que llamamos amistades, porque muchas veces ni son amigos, son compañeros de farra. Y a la final en eso se queda, porque cuando uno está como queriendo cambiar su vida, pues lo que ellos ofrecen son pues lo que antes a uno le gustaba, ¿no? Y gracias a Dios empieza esta conversión. Entonces me doy cuenta que sí se puede, que Dios es mucho más fuerte, como dice una canción, más fuerte, muchísimo más fuerte, pero que hay que empezar a caminar con Él. Y aquí es donde yo les quiero mostrar cómo en mi vida y de qué manera yo empecé a una relación con Dios. Porque recuerden que religión, mucha gente dice, Dios sí, pero iglesia no. Dios sí, pero religión no. Y siento que eso está mal. Eso es como querer usted ser ingeniero, va y se matricula en la universidad y ya con eso entonces, sí, yo voy a esperar que me llegue el diploma. No, usted tiene que ir a estudiar, usted tiene que esforzarse, pasar exámenes. Bueno, lo que ya todos sabemos que hay que hacer para conseguir un título académico. Entonces, sí, yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia. Algo no está mal, algo no está bien, perdón, no hay coherencia en eso. Sí, yo le creo a Dios,
Diosito, gracias por todo esto, X, pero yo nunca oro y nunca y no quiero, no escucho, no, yo no leo la Biblia, no, 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 eso es para viejitas. Eso lo pensaba yo. Entonces, sí Dios, pero no iglesia. Pues eso hay que irlo corrigiendo poco a poco. Y empiezo a ver, eh, Dios me muestra tres caminos, ¿no? O más bien no son tres caminos, es un camino con tres características. Que siento que las tres tienen que estar de la mano, unidas. Y sobre todo, al mismo nivel, vamos a decir, como que si una está fallando, hay que meterle la ficha a las tres. ¿De qué les estoy hablando? Dios me muestra que hay tres características para caminar en estos caminos. Valga la redundancia. Dice, la fe en Cristo, lo primero. Entonces sobre Hebreos 11, uno que nos dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza en lo que no vemos. Fe. Para yo poder caminar es tener la fe de que sí puedo salir de esto. Ahora, pequeño paréntesis, yo les estoy hablando de mi testimonio y de las cosas que yo he experimentado en mi vida, que son ciertas adicciones. Pero si de al otro lado alguien me está escuchando que nunca ha tenido este problema, pero que está teniendo problemas en su matrimonio, que tiene problemas, vamos a decir, de una enfermedad o un diagnóstico propio o de alguien, un ser querido, la pérdida de un ser querido, problemas que, mejor dicho, nunca nos sobran, traten im- de implementar o de asentar esto que les estoy diciendo a su vida, porque funciona igual. Entonces, si yo les digo tener fe y yo tenía fe en qué, pues en querer salir de todo esto, ¿cierto? Pero si usted en este momento está sufriendo una crisis económica, una crisis en su matrimonio, es la fe. Que vuelvo y repito, es la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y yo soy fiel testimonio de eso. Por eso quise compartir. ¿Cuál es la segunda característica? Tenemos la confianza. Entonces van unidas, ¿sí ven? La fe, sí, yo tengo fe en que hay un Dios, en que Él es todopoderoso, en que Él puede hacer cosas inimaginables en mí. Ahora, confío en eso, ¿sí? Confiar es, como está la imagen, botarme, abandonarme a su voluntad, empezar esa relación con Él para saber que efectivamente sí puedo confiar en el que Él no me falla. Y mira lo que dice la primera carta de Pedro 1.7. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, el oro, una piedra hermosa, pero es algo, es una piedra, con mayor razón su fe. Entonces, termino acá. ¿Qué vale? Que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria al día en que se manifieste Cristo Jesús. Entonces, ya hablamos de la fe, ahora queremos de la confianza. Entonces, eso tiene que ser probado. Sí, y como yo, por ejemplo, veo que se probaba en mi vida, pues cuando trataba de salir de algún vicio y no quería hacerlo y no quería hacerlo y entonces oraba y trataba yo, Dios mío, por favor ayúdame, esto, lo otro, hasta poder tratar de pasar esas tentaciones, porque tentaciones vamos a tener hasta el último día. Creo que alguien decía, y por ejemplo en este tema de la lujuria decía que nosotros vamos a ser tentados hasta 5 minutos después de haber muerto. O sea, es algo para decirnos que nosotros vamos a estar luchando con esto. Vuelvo y digo, eso soy yo, pero usted puede estar luchando con otro, algo distinto. Póngalo en su caso. Entonces, tenemos la fe, tenemos la confianza, que esa confianza debe ser probada, esa confianza, esa fe debe ser probada, como nos pone este paralelo del oro. Y por último nos dice que el creer, ¿sí? El creer es algo que va, vuelvo y digo, va de la mano de esto. Y acá quiero hacer una acotación. Acá me estoy acordando que eh, tenemos las tres. Voy a adelantar un poquito aquí para que ustedes se den cuenta. Que estaba haciéndolo la fe, ¿no? La fe tiene el creer, el confiar y el obedecer, ¿no? Acá hago esa acotación. Tenemos el camino, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que les decía que había un camino?
Ok, ese camino tiene tres características. ¿Cómo se llama ese camino? El camino de la fe. Y el camino de la fe es la confianza, es el creer y como les estoy mostrando ahorita, el obedecer. ¿Sí? Entonces, me voy a ir un momentico para acá atrás para que ustedes vean esto de Mateo 8:8 que nos dice, respondió al centurión y dijo, acá el canal, mi canal que se llama Centurión, el canal de ustedes, por eso es que me gusta tanto esta palabra y esto lo he dicho varias veces, pero en el programa número 2 van a encontrar el por qué lo llamé centurión cristiano. ¿Mm? El por qué. Y mire lo tan bonito que responde el centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe se llama eso. Mire esa fe tan grande de ese centurión. Y efectivamente, si ustedes siguen leyendo, él estaba preguntando por querer sanar una persona de su casa y Jesús efectivamente la sanó. Entonces, si quieren abundar esto, al programa número 2. Y por último, entonces, algo que nos cuesta, porque nosotros somos esa niña, mire, la cara de esa niña somos nosotros, el obedecer. Entonces, retomamos, la fe está el creer, el confiar y el obedecer. A mí me parece, o para mí, la que más se me ha complicado es esta tercera, el obedecer. Porque somos así como esa niña, como que, ay, parce, no me moleste. No, no, a mí no me diga qué tengo que hacer. Ya es mi día, es que yo ya trabajo, yo ya me consigo mis cosas. No me diga qué tengo que hacer. Pero pues no, eso no funciona así, entonces el obedecer. Entonces acá Lucas 6, 46, 49 nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces mire la comparación que nos hace Jesús. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Cuando nosotros escuchamos, le creemos, confiamos y obedecemos a Dios, esto es lo que hacemos. Construir una casa en roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra o sobre arena, dicen en otras partes, en otras traducciones, sí, en otras traducciones, y sin cimientos. Tan pronto como le azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue tremendo. Entonces, Dios me decía, para que me pueda seguir correctamente hay que creer, hay que confiar y hay que obedecer, que el obedecer es como lo más complicado. Y pues lo que más se me ha dificultado. Yo siento que eso es lo que en este proceso, si alguien me pregunta qué es lo más complicado, entonces hace poco yo hice Emaús y soy servidor en Emaús y un hermano decía algo muy sabio. No sé si es palabra de él o de alguien más. Pero decía, caminar con Dios es bien difícil. Y lo es. Pero caminar sin Él es más difícil todavía. Y a eso yo me adhiero. Que efectivamente no es fácil empezar, no es fácil mantenerse, ¿no? Porque tal vez uno llega a un punto donde, ok, he logrado hacer ciertas cosas, ahora manténgase. Es bien complicado. Hermanos, yo no quiero hacer esto un poco más largo. Esta es mi historia, mi testimonio que como les dije al principio quería compartir con ustedes. Yo soy como el pan que está en el horno, ¿no? Está en proceso de hornear. ¿Y en qué momento está listo ese pan? Cuando termine mis días en este plano, ya que llamamos planeta Tierra. Sin embargo, yo quiero que ustedes reflexionen sobre este testimonio y miles que hay alrededor del mundo, de cuán hermoso y cuán poderoso es Dios, porque sencillamente Él es nuestro creador, nosotros le pertenecemos a Él.
Él nos hizo a imagen y semejanza. Y si bien, como les dije anteriormente, tenemos una libertad para escoger esto o aquello, Él siempre nos llama a que lo escojamos a Él, para vivir en plenitud ese vacío del que yo les hablaba. Y por ejemplo, cuando yo ya vivía acá, ya estaba caminando en estos caminos poco a poco, ya había salido un poco de las deudas, todo este tipo, yo sentía todavía ese vacío. Y no fue hasta cuando Dios tomó posesión de este cuerpo y de esta mente que yo por fin sentí plenitud en mi vida. Una felicidad verdadera, un gozo en la Eucaristía, en el rezo del rosario, en, en ir a la iglesia al Santísimo, en servir. Ahí es donde yo le encontré por fin una, un sentido a mi vida, una misión, y que todos la tenemos, todos, diferentes, pero la tenemos. Solo cuando lo miramos a Él, solo cuando dejamos que Él nos escanee con su palabra, es en ese momento que le vamos a encontrar sentido a esto que le llamamos vida. Como les dije, no es fácil, no ha sido fácil, sigo luchando día a día. Quiero poner de manifiesto que una de las razones por las que siento que Dios me llamó a tratar de evangelizar o de predicar la palabra a través de redes sociales es decirle a usted, amigo o amiga, niño, adolescente, adulto, soltero o casado, que el tema de la lujuria es muy serio y que acá estoy yo para ayudarle en lo que pueda, con mucho gusto. Porque Dios nos ha llamado a caminar en comunidad. Y Él quiere que estemos así todos unidos de la mano, orando unos por otros, ayudándonos unos a otros. Así que esto era todo lo que les quería decir. Hoy en día Dios me, a pesar de tanta, no sé, tanta ofensa, tanta desobediencia, tanta arrogancia, soberbia que había en mi vida, que hay a veces todavía, obviamente lucho contra todo esto. Dios me premia hoy con una hermosa familia, no solo papá, mamá, hermanas, sobrinos, sino con una esposa hermosa, esperando nuestra primera hija y por la que quiero seguir luchando para ser esa persona que mi hija de aquí a mañana vea en su padre y en su madre, porque esto lo hacemos juntos, a Cristo. Esa es la razón, que nosotros podamos ser el reflejo de Cristo para el mundo. Por eso en la palabra dice que somos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Ese es mi anhelo y quiero terminar diciéndoles que Dios es más fuerte, que Dios puede hacer maravillas en su vida, así como las ha hecho conmigo, en mí, y así que hay esperanza. Y Jesús, hace poco todavía estamos celebrando las Pascuas. Jesús, cuando nos decían, en mi niñez, por ejemplo, me decían, lo único que no tiene solución es la muerte. Sí hay solución. Y la solución es Cristo. Así que muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado. Compartan este video para que más personas puedan saber de esto tan hermoso que Dios ha hecho en mi vida, para que más personas puedan sentirse identificadas y poder tener el anhelo de que sí hay una salida, sí hay una luz y esa luz es Cristo.
Que tengan todos una muy buena tarde, una muy buena noche y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Hasta una próxima.